Bueno, retomando entonces esto, el problema que se planteaba, ¿no? Respecto de los actos y la naturaleza de los actos, actualmente se abandonó la postura de la finalidad del acto y se ha adoptado la teoría de la naturaleza del acto. Naturaleza del acto. ¿Que a qué se refiere? Si el acto es de naturaleza comercial, laboral, ¿no? Este va a ser un acto considerado de iure gestionis, ¿no? Independientemente de cuál haya sido la finalidad del Estado al realizar ese acto. Si yo contrato en una embajada a un jardinero para que me corte el pasto, puede haber un trasfondo de una cuestión de fin público, pero a ver, la naturaleza del acto es una relación laboral. ¿Se dan cuenta? ¿Y ahí sería derecho privado? Exactamente. El laboral se discute si es privado o público, pero pongamos por caso que sí, no sería contencioso administrativo. Y ante un caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de este tipo de actos, va a poder ceder, va a ceder esta inmunidad y va a poder ser demandado el Estado ante tribunales de otro Estado, ¿no? Ese sería el mejor ejemplo. Hay una convención del 2004, la Convención de Naciones Unidas sobre Inmunidad de Jurisdicción de los Estados y sus bienes, que va a adoptar una fórmula transaccional que combina el criterio de la naturaleza del acto con el de la finalidad, ¿no? La convención considera que para determinar si un contrato o transacción es una transacción mercantil, se atenderá principalmente a la naturaleza del contrato o de la transacción, pero se tendrá en cuenta también su finalidad, si así lo acuerdan las partes en el contrato o la transacción, o si en la práctica del Estado, que es parte en uno u otra, la tal finalidad, dice la Convención, es pertinente para la determinación del carácter no mercantil del contrato o de la transacción. A ver, es una postura mixta, ¿no? Pero a nosotros nos tiene que quedar en claro que lo que importa acá es la naturaleza del acto, la naturaleza de que se trate. Ahora vamos a hablar de la inmunidad de jurisdicción en la doctrina y en la jurisprudencia argentina, ¿no? Que es lo que a nosotros nos importa desde acá, ¿no? Nosotros vamos a notar que hay una evolución, ¿no? Que divide la postura de nuestra doctrina y de la jurisprudencia en dos grandes momentos. Hasta 1994, en donde se recepta hasta ese año la teoría clásica o absoluta de la inmunidad de jurisdicción, el Estado es improcesable en un juicio, ¿no? El Estado extranjero no lo puedo traer a un juicio acá, y un cambio de corriente que se va a dar en el año 1994 a raíz de un caso, el caso Manauta, en donde se va a recepcionar la tesis relativa o restringida de la inmunidad de jurisdicción, ¿no? Que ahora vamos a ver bien. Entonces, bueno, vemos que en un primer momento nuestro país, tal cual ocurría con el resto del mundo, aclaro, adhirió a la postura de inmunidad absoluta en la primera etapa, salvo consentimiento del Estado extranjero, ¿no? Porque el Estado extranjero podía consentir, motus propio, acogerse a ser juzgado en otro Estado por los tribunales locales. Salvo ese supuesto de voluntad del otro Estado, no había posibilidad de que nuestros tribunales sean competentes, o nuestros tribunales sean competentes para entender en demandas presentadas contra aquellos estados, ¿no? O sea, nosotros no podíamos, las primeras décadas del siglo XX, demandar a Francia, ¿no? No podíamos demandarlo, no podíamos mandar a Francia, Inglaterra o a Japón. Salvo que la demandáramos y este Estado, esta nación, aceptara la competencia expresamente, si no, era indemandable. En el año 58, el decreto 1285, que fue, bueno, producto de la llamada Revolución Libertadora, va a reorganizar la justicia nacional y va a establecer en el artículo 24.1 que no se dará curso a la demanda contra un Estado extranjero sin requerir previamente de su representante diplomático, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la conformidad de aquel país para ser
sometido a juicio, ¿no? Esto decían nuestras normas, la norma del año 58, este decreto ley. Y si bien la redacción de este artículo no conduce necesariamente a la adopción de la teoría clásica o absoluta, ¿no?, que primaba en todo el mundo, la verdad que tampoco introduce textualmente la distinción de los actos iure imperi y iure gestionis, que va a venir mucho más adelante, ¿no? En 1963, la verdad que la postura fue un poco morigerada, esta postura absoluta fue morigerada, mediante la sanción de otro decreto ley, el decreto ley 9015 del 63, que contemplaba la posibilidad de que un Estado extranjero pueda ser sometido a la jurisdicción argentina cuando el Poder Ejecutivo declarara que existe falta de reciprocidad al respecto, ¿no? Es decir, que ese Estado acepta reclamos contra la Argentina ante sus tribunales. Lo cual nos lleva a ver un puntito, un paréntesis. En materia de derecho internacional se aplica mucho esto de la reciprocidad, o sea, reciprocidad de tratamiento. Como vos me tratás a mí allá, yo te trato a vos acá, ¿no? Profe, en ese caso, cuando se arma el juicio, la Argentina puede juzgar a otro país. Se arma algo... o sea, la Argentina no, Irene, la Argentina no. O sea, si pasa de otro, que pueda demandar. Sí. Irene le hace un juicio a Francia en el juzgado argentino. ¿Entendés? Bien. ¿Por qué? Porque no le pagó no sé, un servicio que Irene le prestó de asesoramiento. ¿Entendés? Sí. Y en este caso... Por ejemplo, yo jardinera, le genero me voy a trabajar a un jardín francés y no me pagan honorarios o había acordado que me van a pagar los pasajes y no me pagan o aportes previsionales, yo tengo el derecho de poder hacerle una demanda dentro de mi embajada. Dentro de mi país, en dentro tu país. de su embajada. Claro. Dentro de su embajada. Claro, esto sería así. Bien, Roxana, bien. El texto sería así. Nosotros estamos en la década del 60 del siglo XX. Estamos hablando de una evolución. Nosotros acá vamos a ver que la evolución en una primera instancia nos llevaba a que la doctrina de la Corte adoptara la postura de inmunidad absoluta, ¿no? De pronto va a ir cambiando de manera incipiente esto con la doctrina y van a surgir estos actos iure imperi y iure gestionis, ¿no?, que llevan este supuesto que vos decís, que lo que va a permitir es que vos le puedas hacer un juicio a la Embajada de Francia porque no te pagaron un tal o cual servicio. Vos, Roxana Aguirre, ¿no? Y el juez acepte la competencia. Pero acá la acepta. El juicio se puede presentar en los tribunales de acá, de Argentina. Eso iba. La embajada del país de Francia se presenta en la embajada de Francia. Claro. Entendí así, profesor, ¿Y ahí quién juzga? Perdón, vamos de nuevo. Está bien, la observación que hacen está bien. Está muy bien, ¿eh? Lo que nosotros acá estamos estudiando es la inmunidad de los países, ¿no?, los estados extranjeros, respecto de sus actos, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? El caso que plantea Roxana, que a ella la Embajada de Francia le debe una determinada plata. Claro, exactamente. En ese caso, lo que, aplicando esta doctrina que yo les comentaba, le va a permitir a Roxana ir a los tribunales nuestros de la Argentina a hacerle juicio a Francia, no a la embajada, a Francia, en principio. A Francia. A Francia. Ahí está, ahora sí. ¿Y cómo se entera el otro país si se presenta acá? A través de su embajada. Porque a través de la embajada le dan un traslado de la demanda. Ahí le trasladan la demanda a la embajada. Tal cual. Bien. Ahí entendí, ahora sí. Obviamente. Ahora estamos. Pero igual nosotros estamos en la década del 60 todavía, el año pasado. Están los Beatles tocando, estamos muy atrás todavía. Estamos viendo la evolución, ¿no? Sí. Nosotros teníamos dos normas, dos decretos leyes, uno del 58, otro del 63, que no sancionaban esto del iure gestionis. Y lo que plasmaban legalmente era que era imposible hacer un juicio al Estado extranjero, ¿no?
O sea que en el Sí. caso supuesto tuyo, Roxana, jamás le ibas a poder hacer juicio. O si se lo hacías, el juez te iba... Con estas dos Claro. normas jurídicas, correcto. Exactamente, porque estamos en los 60, ¿no? Bien. Porque eran las dos normas vigentes que había. Y hubo ¿Y varios qué fallos. tribunales serían esos, profesor? ¿Ante qué tribunales? ¿Civil y comercial? Y mire, depende de la cuestión. Si la cuestión era laboral, yo En lo mi presento caso en laboral. laboral, En este Claro. caso, Claro. por ejemplo. Claro, si era laboral. civil, un daño de perjuicio lo presentaba ante la justicia civil, ¿no? De la nación o de la provincia, ¿no? En provincia de Buenos Aires tenés civil y comercial juntos. Pero bueno, con estas normas, como les decía, no había mucha posibilidad, la teoría Pregunta, restringida. profe. Sí, Ahí, siguiendo con el caso de Rosana, que ella no puede cobrar su honorario, sí. puede pedir representación o sea, de que hay una parte que el Estado te da un abogado, en ese caso, el Estado argentino sería, porque ella es argentina, le facilita un empleado para que acompañe el proceso. ¿Por qué? Si es un tema privado de ella. Ella que se consiga a su abogado. Si ella... Consigo mi abogado porque sé que Claro. lo voy a ganar y lo voy a ganar bien. Porque me adeudan los Yo honorarios. pregunté, profe. Es cierto, Que mi abogado le cobre los honorarios a Francia. Ahora, es verdad, entonces. Vean esto, pero ahora vean esto que vean a dónde llegamos con lo que pensaba la Corte en el 76, ¿no? Sí. Había un señor que se llamaba Gómez, Samuel Gómez, ¿no? Que le hace juicio a la embajada británica sobre despido. Este caso va a llegar a la Corte en el 76. La historia de Gómez. Gómez resulta despedido, no siéndole abonada la indemnización correspondiente, ¿no? Ante esta situación, el señor Gómez, ¿qué hace? Presenta una demanda contra la embajada ante los tribunales nacionales del fuero laboral, que los nacionales son los de Capital Federal, ¿no? Sí. Lo primero que dispuso el juez que intervino, ¿no? El juez laboralista, al recibir la demanda, fue dar cumplimiento a las disposiciones de estos decretos que yo le sumé, del año 58, ¿no? Sí. Requiriendo el allanamiento del gobierno británico a la jurisdicción argentina, ¿no? La embajada británica contesta rechazando de plano someterse a la misma. Pese a esa negativa, el juez de primera instancia, ¿no? El juez de primera instancia decidió seguir adelante con la tramitación de la causa, entendiendo que pese a la negativa del Estado británico, se trataba de un acto de gestión, ¿no? El iuri gestionis, y que había que diferenciar entre los actos de imperio y actos de gestión en materia de inmunidades, ¿no? Para correr la inmunidad. Y también invocó el magistrado laboral que de no seguirse el trámite se lesionarían derechos fundamentales como la defensa en juicio y la protección constitucional del salario, de las remuneraciones que surgiría de la aplicación indiscriminada de la norma, ¿no? Esta norma, estos dos decretos, leyes que yo les dije, del 58 y del 63. Muy bien el juez. El juez no tenía un respaldo legal, porque las normas no lo habilitaban, y el tipo, pretorianamente, ¿no? Dice, no, a este tipo le corresponde porque estos actos no pueden tener inmunidad. Lamentablemente este caso llegó a la Corte, ¿no? Y la Corte Suprema, ¿qué hizo? Reconoce la inmunidad de jurisdicción que le asiste al Estado británico, entendiendo en ese momento nuestro máximo tribunal que las disposiciones estas del 58 era clara y que no permitía interpretar ninguna distinción entre actos de imperio y actos de gestión, y que por lo tanto para dar curso a la demanda era menester recabar por la vía diplomática la conformidad del país demandado, conformidad que por supuesto ya los británicos habían rechazado, ¿no? O sea que Gómez marche preso. Marche preso, le dijo la Corte. Pero vean, el juez de primera instancia, conocedor de los fallos internacionales en la materia, que hablaban de los iuri gestión y qué sé yo, falla conforme a derecho. No tenía el aval legal. Pero cuando llega a la Corte, dice no. La Corte dice no, y mano contra los británicos, ¿no? La Corte le dice que no corresponde. Deja sin efecto lo actuado, ¿no? Por los tribunales inferiores, primera instancia, segunda instancia, ¿no? Y determina que los tribunales argentinos eran incompetentes para entender en esta causa. Aprovecho para comentarles algo por si no lo saben, ¿no? Nosotros tenemos en materia penal la garantía de doble instancia, pero en otras materias podemos tener doble instancia o no. O sea, primera instancia y Cámara. La Corte Suprema no es una tercera instancia.
La Corte Suprema es el máximo tribunal. La es un última tribunal, instancia vendría a ser. perdón, Roxana. La última instancia. Claro, en realidad no es una instancia que tenga que intervenir en los juicios. O sea, vos tenés tu juez natural, tu juez de primer grado y la Cámara para que revise. Cuando lo tenés, porque por ejemplo en Provincia de Buenos Aires vos tenés en materia laboral, tribunales de trabajo y no tenés segunda instancia. Muere ahí. Las Cortes Supremas Provincial, por ejemplo, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solamente intervienen cuando se dan los presupuestos que dice la ley que les propicia su intervención, que se llaman caso federal, sentencia arbitraria, supuestos muy, muy taxativos, ¿no? Donde hay cuestiones federales en el medio, entre una provincia y otra provincia, cuando interviene el Estado, pero no es una tercera instancia obligatoria. O sea, nosotros no tenemos derecho a llegar a la Corte solo si se dan los presupuestos y solo si la Corte Suprema de Justicia, lo voy a decir en francés, se le canta atender este caso. Eso Porque es si le quiere no lo atiende porque tiene un artículo que es el 280, que es la famosa plancha del 280, que la Corte dice, no me interesa ver este caso. ¿Están dados los presupuestos? Sí, están, pero no me interesa. No lo voy a ver, ¿no? Perdón, ¿y por qué el supuesto caso de Gómez llega a la Corte? Y porque le habrá interesado. Le habrá interesado fijar a una línea divisoria. Sí, cuestiones políticas también. Hay cuestiones, ¿no? Le habrá interesado. Hay casos que llegan y hay casos que no llegan. Seguramente el doctor Suárez no va a llegar a la Corte. Pero por ahí otros sí, qué sé yo. ¿No? Son cosas que, bueno, ustedes saben. Correcto. Y esta decisión similar, ya en el 93, La injusticia de la justicia. sí, ya en el 93, la Corte va a tomar una decisión similar en otro caso que se llama Amarfil, Albornoz, Mirta Susana y otro contra el Consulado de Chile sobre cobro de pesos, ¿no? Acá pasa exactamente lo mismo. Exactamente ¿Ese es el lo caso mismo. Manauta? No, es anteriores, Ah, ese es a Rusia, ¿no? Es en Rusia, sí, tal cual, tal cual. Lo novedoso del caso, como les decía, Marfil, Albornoz, que bueno, más allá de seguir adoptando la tesis de inmunidad de jurisdicción absoluta, surgió la duda de si al haberse interpuesto la demanda contra una representación consular, la misma podía quedar amparada también en la inmunidad como representación de un Estado extranjero. Traduzco. En vez de hacerle la demanda a Francia, en este caso a Chile, se lo hicieron al consulado de Chile, al órgano. Por eso yo les decía de la teoría del órgano administrativo al principio, cuando empezamos a hablar, ¿no? Sí. Entonces acá se le hicieron a la representación consular. Entonces lo que decía la justicia acá, pará, a ver, se la hizo a la representación consular, que es un órgano del país chileno. ¿Le rigen las inmunidades? Bueno, entonces dijo el tribunal que si bien la demanda había sido entablada contra la representación consular y el derecho a la inmunidad de jurisdicción invocado por la Embajada de Chile, se entendió que resultaba aplicable esta inmunidad, ¿no? Un privilegio que regía para los estados extranjeros. O sea, como que se recondujo la demanda y terminó siendo Chile el que estaba detrás. Y por eso le aplicó el tema de la inmunidad, ¿no? La inmunidad absoluta. Pero bueno, como bien decía Roxana, y dice también ahí en la filmina, el gran cambio se dio en el 94 con el caso Manauta. La verdad es que desde los años 70, de la década del 70, la doctrina y la legislación de varios países occidentales ya había modificado su postura, ¿no? Por eso aquel juez laboral, en el caso Gómez, que falla así, se ve que era un juez que tenía conocimiento de lo que pasaba en los países que hacían punta en el mundo, ¿no? Que en donde se estaba abandonando la tesis clásica o absoluta, ¿no?, de inmunidad. Y se adhería a la postura restringida y se distinguía estos actos de iure imperi y iure gestione, ¿no? Al respecto va a haber una serie de textos que los van a plasmar estos actos de gestión, ¿no? Una convención europea sobre inmunidad de los estados del 72, una ley de los Estados Unidos de 1976, que es, si me permiten la licencia, pues lo voy a decir en inglés, la Foreign Sovereign Immunity Act del 76 y la State Immunity Act de Gran Bretaña del 78, ¿no? Entre otros cuerpos normativos,
en donde se hablaba ya de estas cuestiones, ¿no? A nivel, por supuesto, del derecho internacional y de las Naciones Unidas. Ya se va a ir siguiendo un poco la teoría restrictiva. Este cambio tan Sí. lento, ¿tuvo algo que ver las convenciones del 61 y digamos que de a poco y del 63 de ir cambiando esta forma de legislar? Y lo que pasa es que en la medida, también que estábamos en la Guerra Fría, en los tiempos de la Guerra Fría estaba todo muy detenido, hoy todo mucho más dinámico tal vez, ¿no? Pero seguía más o menos, como decís vos, María Isabel, la lógica de que en el 61 y 63 tenías dos convenciones en la materia y ya se estaban suscitando problemas en los distintos países y los jueces iban haciendo punta, las legislaciones iban haciendo punta. Acá todavía no nos desayunábamos con eso, por lo menos nuestro máximo tribunal, hasta el caso Manauta del 94, ¿no? Que es Manauta Juan José contra Embajada de la Federación Rusa sobre daños y perjuicios, ¿no? Les cuento rápidamente el caso. Bueno, los actores, porque eran varios, promovieron contra la Embajada de la Federación Rusa, ¿no? Que era continuadora política y diplomática del anterior URSS, ¿no? De la República Argentina, la República Argentina. Esto nos lleva a colación, nos trae a colación esto del principio de continuidad de los estados, ¿no? Antes era URSS, ahora son la Federación Rusa, bueno, hay un vector que las une a las dos, sos el mismo, ¿viste? Bueno, estos actores reclamaron, algunos por derecho propio, también había una cónyuge supérstite, ¿no? Daños y perjuicios que les habría rogado el incumplimiento de las obligaciones en materia de aportes previsionales, sindicales y asignaciones familiares a cargo de la demandada, ¿no? Que era la Federación Rusa hoy. La pretensión la fundaron en la relación de dependencia que dos de los demandantes y el esposo de la cónyuge supérstite habrían tenido con la oficina de prensa de la embajada, ¿no? Durante un lapso en el que se desempeñaron en la revista Novedades de la Unión Soviética, ¿no? El juez de primera instancia obró en cumplimiento del artículo 24.1 del decreto 1285 del 58, requiriendo la conformidad de la Federación Rusa para someterse a los tribunales nacionales. Vean que estamos en la década del 90 y todavía se seguían aplicando normas del 58, decretos de leyes del 58, 63, ¿no? Entonces le pide la conformidad y a diferencia del caso Gómez, ¿no? En donde los británicos han dicho no, en este caso el gobierno de Rusia no contesta nada, ¿no? La Federación Rusa no contesta nada. Y entonces el magistrado entiende que el silencio le implicaba en este caso una negativa, ¿no? Porque ustedes saben que cuando a ustedes se les formula una pregunta, ¿no? En principio, por regla general, el silencio es la negativa. Y solamente va a ser afirmación cuando las normas establezcan que el silencio es afirmación, ¿no? Por ejemplo, usted se somete al ADN, no dice nada, bueno, hay un presupuesto de que seguramente es el padre, por eso no se somete, ¿no? ¿Quería decir algo, María Isabel? No. El que calle otorga. El que calle otorga. Claro. Por eso. Pero en líneas generales, el silencio es negativa. O sea, entonces le preguntan a la Federación Rusa, ¿quiere usted asumir, presentarse ante el juicio? La Federación Rusa no dice nada. Entonces el juez entiende una negativa, ¿no? Una negativa tácita a someterse a la jurisdicción en el marco de este juicio, ¿no? Y por eso este juez va a reconocer la inmunidad de la embajada y por lo tanto se va a declarar incompetente para entender en el asunto, ¿no? Juez de primera instancia. La Cámara va a confirmar, la Cámara, segunda instancia, confirma esta decisión, ¿no? Pero va a terminar interviniendo la Corte, ¿no? Mediante un recurso extraordinario, esta es una de las vías de acceso a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte decide tomar ese caso, ¿no? Llega a la Corte, y es en esta instancia donde nuestro máximo tribunal, por primera vez y en forma unánime, ¿no? Estima que ya no es posible seguir sosteniendo la tesis de la inmunidad absoluta y por lo tanto reconoce esta clasificación de acto de imperio y de gestión, ¿no? Imperio y gestiones. Tal como prevé la tesis de inmunidad relativa, ¿no? En el ámbito de la inmunidad relativa. Analizando el caso este concreto, entiende la Corte que aquí la Federación Rusa, ¿no? Realizó actos de naturaleza privada
Y en este caso, esto era derivado de obligaciones laborales, previsionales, ¿no? Por lo tanto, la inmunidad que invoca no es absoluta, sino que tiene que ceder cuando se presentan situaciones como las que se presentan en este caso, ¿no? Motivo por el cual, acá viene a colación el caso de Roxana, que había planteado en algún momento, si a ella le debían una plata, que es el caso Manauta, ¿no? Le debían una plata, bueno, hoy cede esa inmunidad y puede reclamárselo a la instancia jurisdiccional que corresponda, ¿no? Y bueno, en conclusión, la Corte hace lugar al recurso extraordinario que se plantea, ¿no? Cuando en primera instancia y la Cámara le habían dicho que no, le da la razón a los actores, que son Manauta y compañía, y decide que los tribunales argentinos son competentes para entender en el caso, con lo que ordena que el tribunal de primera instancia sustancie el trámite de la causa, ¿no? Y al respecto es importante detenerse en lo siguiente. En este caso, no se discute si el Estado goza o no de inmunidad de jurisdicción, ¿no? Sino los alcances de esa inmunidad. Lo que dice la Corte es que hay situaciones en donde esa inmunidad debe ceder, ¿no? Y bueno, parece ser, creo que estamos todos de acuerdo que es una decisión acertada, ha sido una decisión acertada de nuestro máximo tribunal, ¿no? De la Corte. No solo desde el punto de vista jurídico, sino también por una cuestión de estricta lógica, ¿no? Porque, ¿qué le decían los tribunales antes del caso Manauta? ¿Qué es lo que le decían a la gente que iba y reclamaba por cuestiones de derecho privado de los estados extranjeros? Decía, mire, señora, lo lamento mucho, pero como el Estado extranjero goza de inmunidad de jurisdicción, ¿no? Porque en definitiva estamos hablando de esto, de inmunidad de jurisdicción, de someterse a los tribunales de ese país, de otro país, no es que no le reconocemos su derecho, sino que le decimos que si usted desea que su pretensión sea satisfecha, ¿no? No lo puede intentar en los tribunales de nuestro país, de la Argentina, sino que debe ir a litigar a los tribunales del Estado extranjero que lo ha perjudicado, ¿no? Porque allí está dada la competencia, ya sea en Inglaterra, en Rusia o en Japón, ¿no? Lo cual, como todos podemos notar, parece un razonamiento absurdo, ¿no? Absurdo y es negatorio del derecho de raigambre constitucional, vinculados a cuestiones laborales, previsionales, etc. ¿Qué más podemos decir? Pero acá cambió eso. Pero en el extranjero, en otro país, en los demás países. No, pero eso era lo que le decían antes. Lo que antes te decían a vos, María Isabel. Te decían, Sí, no te sí. negamos tu derecho. Mm, Antes de pero acá Manauta, fue. ¿no? Sí, Andá y reclamá en Inglaterra, sí. ¿no? Ahora, con Manauta cambia este criterio. O sea, Ujú, se demuestra sí, lo absurdo que era todo el sistema anterior, ¿no? sí, Y entonces, para determinados actos sí, sí, ya, sí, 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 sí. Está bien, ¿no? Sí. Bueno, y ahora viene a colación una ley que yo les di a ustedes, que por ahí es muy pomposa, pero es cortita, porque son 8 artículos, ¿no? Que es la ley 24.488, ¿no? Sí. Acá. El gran cambio que experimentó la jurisprudencia argentina, vean que pasamos del día a la noche, o al revés, como sea, justamente motivado por el caso este Manauta, llevó a que el Congreso Nacional tuviera que dictar la ley 24.488 de inmunidad de jurisdicción de los estados extranjeros ante los tribunales argentinos, ¿no? Esta ley fue sancionada el 31 de mayo del 95, fíjense en los años, ¿no? Se fue publicada el 28 de junio del 95 también. No es una ley muy extensa. ¿Alguno la vio? ¿La chusmeó alguno? Sí, yo la vi, pero yo le escribí que hay 2 artículos que no entendí. No sé si lo vio. Sí, lo vamos a ver Sí, ahora. eso, hay 2 que no te llego a esas vueltas que dan, que no llego a concretar qué es lo que quiere. Pasa que por ahí para ver la ley esa, es importante por ahí escuchar esta clase y ver estas filminas Ajá. para ver por dónde viene la mano, Bueno, ¿no? Porque esto bueno. ya cae maduro. Como les decía, son 8 artículos, los cuales pasamos a analizar rápidamente, ¿no?
El artículo 1 comienza dejando en claro el principio general en la materia, ¿no? Los estados extranjeros son inmunes a la jurisdicción de los tribunales argentinos en los términos y condiciones establecidos por la ley, ¿no? Ese es el principio general. Principio general, ¿cuál sería entonces? Les pregunto yo a ustedes. A ver si alguno me viene siguiendo. La inmunidad, exactamente. El principio general es la inmunidad. Pero, acto seguido, el artículo 2 de la ley, ustedes piensen que esta ley recoge todo esto que nosotros acabamos de ver acá, ¿no? El artículo 2 de la ley enumera una serie de excepciones donde cede esta inmunidad y el Estado extranjero deberá ser sometido ante los tribunales de nuestro país, ¿no? Bueno, se enumera una serie de casos, de supuestos, ¿no? Estamos en el artículo 2. Los actos de qué naturaleza son, les pregunto yo a ustedes. ¿Se acuerdan que vimos iure imperi y iure gestiones? ¿Qué tipo de actos serían estos? Naturales y Naturaleza. Porque habla de actividad comercial. Exacto, iure y gestiones. Exacto. Ay, a ver, me perdí. Pero además... Los actos de gestión privada, que serían... Claro, exactamente, exacto. Acto público o privado. Sí, a ver. Cuando se consiente especialmente que los ciudadanos... Habla de cuestiones laborales. Exactamente. Recoge todo lo que... sobre ello, sí. Exacto. Pueden estar diciendo jurisgestión. Exacto. Claro. Y también, por supuesto, mantiene aquel otro extremo en donde el Estado extranjero, ¿no?, renunciaba expresamente a la inmunidad, ¿no? Cuando se trata de una documentación... Escuchen esto, a ver, ¿a qué les suena? Este supuesto, el que les referí recién, es bastante usual e implica la renuncia a la inmunidad por parte del Estado extranjero que así lo ha asumido expresamente en un tratado o contrato. Vamos a hacer la siguiente salvedad. Un Estado tiene inmunidad. El Estado argentino tiene inmunidad para actos vinculados a soberanía, por decirlo así, ¿no? Iure imperi. Ahora, ¿ustedes escucharon alguna vez de algún país que le hagan juicio en otro país? Que le embarguen fragatas. ¿Lo escucharon alguna vez eso? Al nuestro. Sí, a la fragata Libertad, Derecho Internacional, profesor. Exacto. Nosotros y todos los países del mundo podemos porque debíamos... Sí, a los que lo tenían bondholders. Debíamos plata. Exacto, nos embargaron. Bueno, ahora vamos a ver rápidamente ese caso. Nosotros, yo quiero dejar en claro esto, nosotros como Estado podemos renunciar a esta inmunidad, ¿no? Podemos renunciar a esta inmunidad y someternos a un Estado, a la justicia de un Estado extranjero, ¿no? Esto que yo les comento es muy común, ¿saben en qué campo del derecho? El campo de los contratos. ¿Por qué? Porque a veces puede darse el caso que algunos estados extranjeros, frente a un problema, ¿no? Frente a un problema, no confíen en la justicia local y quieran que expresamente el Estado se someta a los tribunales de Londres, los tribunales de Nueva York, ¿no? Eso es muy común en las relaciones internacionales. Y también es muy común que le pase a países en donde no existe, ¿qué cosa? Seguridad jurídica. Seguridad jurídica. Por eso, para curarse en salud, muchas veces en materia de contratos internacionales, ¿no?, se establecen las jurisdicciones, ¿no?, en el extranjero, por una cuestión de seguridad jurídica. Por ejemplo, a mí me convoca Roxana para que yo venga, vengo de otro país, soy una empresa y me convoca para que me haga cargo del abastecimiento de luz de la provincia de, no sé, del NOA, ¿no?
y me garantiza estas condiciones contractuales, tarifa, Entonces, yo digo, bueno, a irme a Argentina, la verdad, yo no sé qué puede pasar. Ahí hay inflación, pasa cualquier cosa, y la gente es muy loca ahí en Argentina. Digo, mira, si querés yo voy. Yo si querés voy, Roxana, pero mira, yo lo que te propongo es lo siguiente. Cualquier problemita que nosotros tengamos, vamos a pactar la jurisdicción en Londres y vemos ahí cómo es el asunto. ¿Me siguen a dónde voy? Sí, Habla sí, un sí, poco sí. de la precariedad de nuestro país. Eso es ser tercer mundo. Eso es ser tercer mundo. Y se lo estoy llevando a un caso particularizado, ¿no? Que es más ajeno al derecho diplomático y consular, y se vincula más a contratos internacionales, por ahí en el ámbito incluso del derecho privado. Así que bueno, nos queda un minuto. Hacemos un break de 5 minutos, así alguno le cambia el agua a la pava, al mate, y en 5 minutos, 10, a ver qué son, 14 y 22, 5 minutitos volvemos, ¿eh? Perfecto. Hasta luego. Muy bien. Chao, chao. Gracias, hasta luego.